Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. Impresionante. ¿Entonces? Bueno, llegamos al museo. Al museo de... que esta era la antigua comisaría del Tono. Hicimos una... pusimos en... como... museo con el anterior ministro Capdevila. Hemos inaugurado y abierto las puertas y le dimos otra funcionalidad a lo que era la comisaría de Ipané. Del Tono, quiero decir, hoy está nuestra famosa casa Culata Yobay, cual hoga Paraguay Tejina, a techo capií, y la primera sala en nombre del comandante de esta batalla, a los caídos en la batalla de Tono, el general Bernardino Caballero. Así que vamos a pasar un poco, te voy explicando, bicho. Sí. Ipané fue fundada con la reducción franciscana de San Pedro del Ipané. Entonces estas imágenes para ejemplificar un poco todo y cada uno de los momentos que Ipané tuvo, son estas figuras que están por la pared. Me preguntará qué es esto, ¿verdad? En el 2013 hemos recibido un certificado de parte del, en aquel entonces, el ministro Capdevila, donde 3 niños ipanenses fueron a pelear en la batalla de Acostañú. Entonces nos entregaron un certificado en conmemoración a los niños caídos ipanenses en la batalla de Acostañú. Este pedazo de puño de arena que yo traje del campo de batalla cuando se nos entregó ese certificado. Entonces ese es el significado de esta pequeña urna en conmemoración a ellos que nos heredaron una patria libre, soberana e independiente. Son botellas de la época, utensilios de la época, tinteros encontrados en el campo de batalla, los tinteros de la época. Pasamos acá a todo y cada uno de los calibres de proyectiles que se usaron y su explicación. Todo esto campo de batalla acá del Tono. Acá tenemos una fotografía del libro de oro de las mujeres de la donación de Ipané, donde figura Ipané y las mujeres que donaron sus joyas al mariscal Francisco Solano López para la guerra contra la Triple Alianza. Estos son todos enseres de la caballería, estribos, espuelas, todo de la época, ¿verdad? Posteriormente pasamos a todo tipo de armamento que pudimos colectar aquí en inmediaciones del campo de batalla, para ir entendiendo un poco cuál era el tiempo que utilizaba un soldado paraguayo. Hoy tengo en la mano un fusil de marca Winston avancarga. El soldado paraguayo tenía que introducir aquí uno de los balines que vos ves allá. Sí. Con esta baqueta tenía que baquetear, posteriormente sacar la baqueta, volver a introducir, bajar la cola del disparador, poner las espoletas aquí y esta arma preparada para hacer el disparo. Disparo a disparo, uno a uno. Uno a uno. Así que este es un arma avancarga de la época. Acá se puede ver la Winston. marca Winston. No sé si se llega a leer, Sandy.
impresionante. Este de marca Tower, también de la época. La misma. Acá, este. Sí. Oimene pakora pupe, drisei pola batetan. Oye wapaba imotupe, o mimi hao jajaipa. Tovena kupu hareno, tayahesa peyasu. Arape wara mohola isa omasaino inyasaindu. Arape wara mohola isa omasaino inyasaindu. Se Paraguaira sahana, dei pori se ne mamove. Se Paraguay de bejae, roja juve cada coe. Se Paraguaira sahana, dei pori se ne mamove. Se Paraguay de bejae, roja juve cada coe. Belluna mumbere guamba, behesa misereta. Katuete y peyukule, torillo eju apoa. Goape yeko emami, nyande yara oiko watal. Hai pue pore pioheya, heta itemba epona. Hai pue pore pioheya, heta itemba epona. Se Paraguaira sahana, dai pori se ne mamove. Se Paraguay de bejae, roja juve cada coe. Se Paraguaira sahana, dai pori se ne mamove. Se Paraguay de bejae, roja juve cada. Bueno Bank creó el Plan U, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Este de marca Tower, también de la época. La misma. Acá, este. Sí. Así que posteriormente pasamos a la segunda sala, que tiene el nombre de Valois Rivarola. Estos son todos los proyectiles que se usaron. Este proyectil fue ideado por el ingeniero Thompson NWQI para la perforación de los acorazados. Por eso tiene la oblea, para que tenga velocidad esta bala. Sí. Porque nosotros anteriormente solo teníamos este tipo de proyectil en nuestros cañones. Como pueden ver, esta es una granada de la época, con mecha de madera. Imagínate si esta granada se te ha dicho, ¿eh? Qué bárbaro. Pasamos a la segunda sala. Esta es una foto cuando se acababa de inaugurar el monumento. Todavía no están los bustos de Bernardino Caballero y Valois Rivarola. Claro, están hoy ubicados acá Sí, en los sí. extremos. Este es cuando se inauguró casi recién. Pero ingresamos a la sala Valois Rivarola. Esta es la sala Valois Rivarola, donde se pueden ver todo tipo de armamento de corte y pedazos de sable que se encontraron en la zona, puntas de lanza. Esta es una lanza corta de caballería. Entonces
no todas las lanzas eran largas de la caballería. Esta era una lanza corta de caballería que el jinete llevaba y lanceaba a corta distancia. Pedazos de sable que encontramos aquí en inmediaciones de Tomonó, del arroyo, hachas pequeñas de BQI y palas, todo lo que se usó para la elaboración de las trincheras. Un museo muy bien restaurado. Sí, En Nipané. Sala. esta es la sala Umanane, que significa la tierra sin mal, ¿verdad? Encontramos 2 urnas funerarias de los indígenas, así que esto se encontró en Ipané. En Copetrol decidimos no ponernos la escarapela de nuestra bandera este mes, no porque no queramos, sino porque no lo necesitamos. Nosotros ya llevamos con orgullo los colores de nuestro país, no solo un día, sino todo el año. Feliz mes de la independencia. Copetrol. Vamos. ¿Sabés por qué te sentís muy chiquito cada vez que entras a un banco tradicional? Porque todo es muy grande. Pero en Bueno Bank creemos que acá lo único que importa es que el grande seas vos. Por eso ofrecemos atención las 24 horas, los 7 días de la semana, para que puedas acercarte cuando quieras y para lo que quieras. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. ¿Querés tener tu camisa Baeyapa? Lo podés hacer en Pampero en todos estos colores. Sí, azul, caqui, gris oscuro, blanco y el verde que tenemos nosotros. El color Y original. un dato curioso Sí. es que nuestro cargo también es de Pampero. Sí, todo es de Pampero, así que pueden hacer su pedido, les dejamos ahí el número de WhatsApp, llamen, hagan su reservación, primero se hace la reserva, pues se tienen que hacer los bordados y en una semana ya te entregan tu camisa, así Y que ojo. todo el país. Que los martes tienen 20% de descuento en todos los medios de pago. Anota y tener tu camisa en Baeyapa. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas en Baeyapa, mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Baeyapa y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas Yami pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. Pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Se Hacen van sus a elegir. pedidos y listo. Un anguá de piedra de la época. Como dije, que la maní, mocuí. o yo soy que. O yo soy que la manija la abatí o maimberire. Eso es un ladrillo que comenzó a hacer la fábrica de San Antonio aquí en Ipané. Es un ladrillo para que aguante la temperatura, para los hornos. Mira, pues alta temperatura. Para alta temperatura, El sí. famoso ladrillo refractario. Sí, famoso ladrillo refractario. Pedazos de... Posibles de- huesos humanos. Sí, huesos. Y estos son 3 clavos que el padre Carlos Riquelme había donado para el museo. 3 clavos que pertenecían alguna vez al retablo mayor franciscano, ¿verdad? De Ipané cuando hicimos el traslado. Entonces cuando lo depositamos en su lugar original, ya que está ahora, esos 3 clavos ya no
cumplían una función. Esta es una pequeña biblioteca que tenemos y estamos haciendo, esta va a ser una biblioteca y también va a ser una sala donde vamos a poner todo lo concerniente a la guerra del Chaco. Esta es una balanza donde Juan Buchholz, teniente segundo de intendencia, designado al segundo cuerpo de ejército por parte de Rafael Franco, mi bisabuelo, que era comisario aquí antes de la guerra del Chaco, colectaba de todas las chacras todo lo producido, anotaban en un libro de acta y el 50% de todo lo producido era llevado para la provisión del ejército durante la guerra del Chaco. Después dejó el cargo y pasó a pelear los 3 años de guerra también al lado de Rafael Franco, llegando hasta las investigaciones andinas de Charagua. Imagínate. Juan Buchholz, alemán. Acá está. Acá está el libro. Horacio, acá está el libro del que nos estabas hablando. Sí. Miren lo que es. 1963. Sí. Vamos a ver cuándo arranca este libro. Centurión, este era de la MUNI, ¿verdad? Ese se usaba en el impuesto interno. Ah, impuesto interno. A cargo de Carmelito Aquino. Ah, ya. 1959 arranca el libro. Sí. Hasta 1974, 75 inclusive se usó así. Ya. Impresionante. La gente le llamaba contribución directa. Ah, ya, ya. Anterior. Esta es nuestra primera amasadora de Ipané, que fue donada por la familia López al Museo de Ipané. O sea que esta es nuestra primera industrialización de pan acá en Ipané. Y tenemos aquí la pieza gracias a esa familia. Aquí te voy a mostrar un poco, bicho. Ahí te digo que ese era el calabozo antes de la comisaría, ¿verdad? Ah, Este era el calabozo. A ver, ya hay portada ahí, ya hay yuma y nada. pues estamos a ver. Pues estamos a ver. Así que este era el calabozo, no modificamos absolutamente nada. Estas son las rejas originales de la época. Acá ya hay que irá y me yayuma. Te voy a mostrar el desfiladero de todo, ¿no? Sí. Bueno Bank creó el Plan U, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Y obtener 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Bueno, esto es lo que tenía tanto miedo el ejército brasilero, ¿verdad? De las aguas profundas. Y este es un puente pequeño, pero en estas inmediaciones estuvo el puente antiguo del Litono. Entonces, como no podía el ejército brasilero sobrepasar este arroyo, porque solamente había un puente y el ejército paraguayo quemó el puente para que el ejército brasileño no pueda pasar, ¿verdad? Entonces acá 3.500 paraguayos o a su a pie de graya. Aguantando a una tropa de 20.000. De 20.000 hombres. Acá esta es parte ya de lo que era la trinchera, ¿verdad? Sí. Estamos ahora en el Parque Nacional de Tono. Protegido por ley.
Esta es parte de una trinchera, ¿verdad? Esta era la trinchera, desgraciadamente ahora está un poco largo el pasto, ¿verdad? Esta era la parte de la trinchera. El ejército brasileño venía, acá se posicionaba la infantería, ¡pum! Un tiro, a ver, oye, cajes ahí, ojo. Entonces, No, se ve que si tiene la bien elevación. bajada esto para la trinchera. Sí, esta era la trinchera, esta ondulación que está acá. Sí. El resto de la trinchera del tono. Se resistía desde acá. Se resistía, así también, así mismo era. Impresionante. Realmente tiene mucha historia la ciudad de Upané. Espero Sí. que puedan apreciar así como lo estamos apreciando nosotros, valorar y que vengan a conocer. Así Que mismo. vengan a conocer la ciudad de Upané y, por supuesto, agradecerte, ¿verdad? Por recibirnos y por mostrarnos todo lo que tiene esta bella ciudad. Yo soy el agradecido, Bicho, por elegirnos y al programa Ambaisha para mostrar un poco lo que tenemos aquí en el corazón del departamento central, Ciudad Histórica de Ipané, capital de la cerveza y sede de la Liroga. Te esperamos cuando quieras. Tenés una casa acá en Ipané. Gracias. Las órdenes. Gracias, un gusto. Cargar en Copetrol es cargar todo un ciclo de calidad garantizado. Detrás de cada tipo de combustible hay todo un proceso que comprueba la calidad desde el principio hasta el fin. Es lo que asegura que cada vez que elegís a Copetrol, no solo estás eligiendo el mejor combustible, sino todo un ciclo de calidad garantizado. Carga en Copetrol y llena tu tanque de confianza. Copetrol, ¡vamos! Estamos con Valeria Resk, gerente general de Pampero, así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido, es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Baishapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir, así como vos, Bicho, ya todo, Sí, todo personalizado, luqueado con las camisas Baishapa. Y a recorrer el Paraguay con Baishapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. Envuelto en la bruma de mi soledad, vivo deshojando mi tristeza al viento con loca ansiedad de ver tu figura pequeña y mimosa muy juntito a mí, y con tus caricias, tu dulce ternura volver a vivir. Si miro hacia el cielo, entre las estrellas te veo brillar, y en todas las flores tu rostro divino
me parece hallar. Te llamo, amor mío, con todas las fuerzas de mi corazón. Y solo es el eco que lejos responde tu nombre, mi amor. Hacia el cielo, entre las estrellas te veo brillar, y en todas las flores tu rostro divino me parece hallar. Te llamo, amor mío, con todas las fuerzas de mi corazón, y solo es el eco que lejos responde tu nombre, mi amor. Tu nombre, mi amor. Bueno Bank es el único banco que te ofrece atención digital y presencial las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a cualquier local Bueno Bank por más cercano, descarga la app y comenzá a disfrutar la experiencia. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Llegamos al Museo de Paso de Patria, así que acompáñenme. Vamos a encontrarle al señor Vicente, me dijeron. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo está, señor Bicho? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos, che? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, presentate para que la gente te conozca. Vos vas a ser nuestro guía, sí. Bueno, en este lugar histórico. Yo soy el señor Vicente García, yo soy de Paso de Patria, nacido, criado, malcriado aquí, ¿verdad? ¿Cómo se le dice a los de Paso de Patria el gentilicio? Paseño. 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 Paseños y paseñas. Paseños y paseñas. Porque a los de Humaitá, humaiteños. Humaiteño. Sí. Y humaiteñas. Así mismo. Yo pensaba Paso de Patria. Era paseños. Sí, paseño. Bueno, para nosotros es un placer poder llegar hasta esta localidad y poder mostrar lo que es Humaitá, lo que es Paso de Patria. Para nosotros es un gusto, un privilegio enorme recibirle a usted, ¿verdad? En esta histórica comunidad de Paso de Patria, ¿verdad? Entonces, que sean bienvenidos todos ustedes, ¿verdad? Y en especial usted, Bicho, que siempre lo vemos en la televisión y muchas gracias. Reír mucho también. Y, ahora conociendo historia, ¿verdad? Sí, para mí es un placer poder formar parte de este programa y poder mostrar lo que es nuestra historia, lo que es nuestro país. Y lo que es Paso de Patria. ¿Qué significa para vos Paso de Patria, Vicente? Bueno, Paso de Patria viene a ser una población muy antigua. Este viene a ser el cuartel general del mariscal Francisco Solano López, ¿verdad? Antiguamente se le denominaba Paso del Rey, pero como que no aparece en los registros, ¿verdad? No está en los archivos nacionales, sí. Ha desaparecido. Sabemos que en Piribebuy le aconteció al pueblo paraguayo lo más catastrófico. Nosotros hemos tenido los archivos más voluminosos, inclusive el Río de la Plata, y que se nos arrebataron. Justamente en Piribebuy, donde aconteció todo, ¿verdad? Las violaciones de las mujeres, el robo de los archivos, el saqueo totalmente de todo lo que teníamos, ¿verdad? La quema de los hospitales. Entonces nosotros suponemos, ¿verdad?, que de ahí en más se habrá quemado, porque todo aquello que no estaban utilizando ellos, los brasileros específicamente, ¿verdad?, que entraron con todo, ¿verdad?, habrán quemado, ¿verdad?, porque todo aquel que no llevaron empezaron a hacer fuego con ellos. Y nosotros pensamos, ¿verdad?, como que no existe. Se habrán quemado el documento en donde aparecía la fundación de Paso de Patria, porque todas las localidades prácticamente tienen, ¿verdad?, así como Pilar, Humaitá y Curupayuti fueron fundados en el año 1779 por Don Pelo de Portugal y Villena, ¿verdad? Entonces no hay una fecha de fundación de Paso de Patria. No tenemos. Entonces se llamaba antiguamente el antiguo Paso del Rey, así lo describe un natalicio de María Talavera, que era corresponsal de guerra
que estaba al lado del mariscal siempre hasta su muerte el 11 de octubre en Paso Pucú, del 1867, y solamente Efraín Cardoso ha recolectado eso, ¿verdad?, de los archivos de Río de Janeiro, en donde entra, se estaba preparando los 100 años del centenario del mariscal Francisco Solano López de su muerte, ¿verdad? Entonces había entrado este escritor, Efraín Cardoso, y sacó 13 tomos, y son de los mejores. Está, por ejemplo, los corresponsales de guerra que estaba al frente de batalla, un León Palleja, que está al lado opuesto, natalicio de María Talavera, que acá tenemos su busto, que fue corresponsal de guerra del ejército paraguayo, y él escribe, y hemos rescatado de Río de Janeiro, ¿verdad? Porque cuando se han arrebatado, el conde Deul le ha dado al barón de Río Branco, el barón de Río Branco lo regaló a su hijo no sabiendo qué hacer con él, se fueron a parar en los museos de Río de Janeiro, y ahí entró, existía lo que es el famoso operativo Cóndor entre los presidentes latinoamericanos en tiempos de la dictadura, y de ahí Stroessner consigue con su par brasileño y entra este escritor muy nacionalista también, ¿verdad?, don Efraín Cardoso, y ahí aparece que Paso de Patria fue refundado por el mariscal Francisco Solano López en el año 1847. Y cuando él viene como coronel, ya estando en la ciudad de Pilar, ya estando a Humaitá, ¿verdad?, estaba militarizando totalmente esta zona del sur, aparece el Paso de Patria. Y lo primero que hace es un cuartel general y un para resguardo fronterizo, y una capilla que estaba al frente sobre el río, ahí, acá mismo. Ahora nos vamos a pasar y le vamos a mostrar dónde está la capilla, pero no es una iglesia grande así como el de Humaitá, ¿verdad? Era una capilla bastante grande también, ¿verdad?, pero no alcanzaba como una catedral de Humaitá, ¿verdad? Y lo pone justamente a honor a su nombre un San Francisco Solano. Sabemos que en el Paraguay era un feriado más, ¿por qué? Porque era el cumpleaños del mariscal Francisco Solano López. Él nace el 24 de julio del año 1826, otros dicen 27, pero justamente es su cumpleaños, ¿verdad? Y él adora ese santo y lo pone a honor a su nombre un San Francisco Solano aquí en Paso de Patria. Entonces justamente seguía los pasos de su padre, ¿verdad? Porque sabemos que don Carlos Antonio López hizo varias iglesias en el Paraguay. Entonces una de las iglesias más lindas que ha construido aquí en el Paraguay y en Latinoamérica se conoce ahora como la ruina de Humaitá, la catedral de Humaitá. Entonces él también venía siguiendo los pasos de su padre y tenía lo que tenía López, ¿verdad? Aparte de ser un dictador, ¿verdad?, regía lo que regían durante la guerra, ¿verdad? Él siempre escuchaba misa. Acá está el monseñor Antonio Palacios, que primeramente estaba el monseñor que falleció en el 65, ¿verdad? Después viene el monseñor Antonio Palacios, entonces lo acompañó en Paso Pucú, por ejemplo, le acompañó por más de 2 años, hasta su fusilamiento en San Fernando, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que es Paso de Patria, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos ese santo patrono San Francisco Solano, tenemos una chiquitita que es miniatura de 30 centímetros que estaba en la capilla, ¿verdad?, que llevaron las residentas. Las residentas son aquellas mujeres que le seguían al mariscal López desde Paso de Patria hasta Cerro Corá. Y hay las pocas mujeres que volvieron, las paseñas, ¿verdad?, volvieron con su atadito bajo brazo, ¿verdad?, su santito, algunos que ya no tienen brazos, y una señora llevó con ella, ¿verdad?, un San Francisco de Asís y un San Francisco Solano que estaban en la capilla. Entonces trajo otra vez, ¿verdad?, y hemos recuperado y está acá en el museo. Pero ya no es más nuestro santo patrono. ¿Por qué? Porque no se conoce en la actualidad qué pasó con el San Francisco Solano, que es una altura de 1,70 m más o menos, una estatura mediana, ¿verdad?, eran los santos en aquella época. Se presume, no están en los libros, ¿verdad?, pero se presume que se habrá enterrado en los alrededores de la capilla, o se echó en un sótano, en un pozo de balde y se enterró por ahí. Entonces por eso es lo que nosotros desde el año 1901 adoramos lo que es un San Patricio de Irlanda, que es patrono de Paso de Patria. Pero existía lo que es en Paso de Patria los grandes terratenientes también, ¿verdad?, que venían a comprar grandes porciones de tierra, ¿verdad?, ya en la posguerra. Entonces justamente en Humaitá estaba una señora de apellido Auxilia, que era una señora que tenía grandes negocios, grandes tierras, ¿verdad? Entonces ella le encargó a su mayordomo para que pueda traer de Italia, venía con sus mercaderías, un San Francisco Solano, porque Paso de Patria está sin santo patrono. Entonces este mayordomo de apellido Acosta se había equivocado y en vez de traer un San Francisco Solano, trae un San Patricio de Irlanda. Un San Patricio que por eso justamente adoramos a San Patricio de Irlanda aquí en Paso de Patria desde el año 1901. Esa es la realidad de la historia de Paso de Patria.
Pero el cuartel en sí, ¿verdad? Es renovado totalmente, ¿verdad? Ya no es el original. Nosotros tuvimos una gran crecida en los ríos allá por el año 1983 que había derrumbado lo que es el cuartel de López. También este. Entonces hemos reconstruido así mismo porque tenemos la foto, tenemos la pintura de Cándido López y así mismo, ¿verdad? Se ha reconstruido sobre los cimientos mismos, así mismo en 3 piezas, pero este fue el cuartel general del mariscal Francisco Solano López. Nos comentan que el mariscal Francisco Solano López, acá era donde estaba la mayor cantidad de tiempo, él estaba acá y poco estuvo en Humaitá. Bueno, en realidad el mariscal López tenía 3 importantes cuarteles al inicio de las hostilidades. Sí. El primero fue el gran campamento de Cerro León que estaba como 40 casas, esto era. Entonces él ya estaba personalmente ahí, ¿verdad? Él sale a Asunción un 9 de junio del año 1865, se despide lo que es para siempre de Asunción, se traslada en el gran campamento de Humaitá y luego al gran campamento de Paso de Patria. Entonces esos 3 importantes cuarteles estaban al principio de las hostilidades, pero el mayor tiempo donde él estuvo fue en Paso Pucú. En Paso Pucú. En Paso Pucú. Más que en Paso de Patria. Más que en Paso de Patria. Paso de Patria estaba 5 meses nomás. Él llega a Paso de Patria un 29 de noviembre del año 1865 y abandona Paso de Patria un 23 de abril del año 1866. ¿Por qué? Porque el ejército aliado ya viene, ¿verdad? Así como dicen los libros de historia, ¿verdad? El grueso del ejército aliado. Nosotros estábamos 18.000 hombres en Paso Pucú, en Itapirú, 30.000 hombres aquí en Paso de Patria. Entonces, imposible la resistencia porque empezaban a desembarcarse una noche a la mañana del 16 de abril del año 1876. Imposible la resistencia, se tuvo que evacuar Itapirú, se tuvo que evacuar Paso de Patria y para que no quede a merced de los aliados, Mariscal López manda a incendiar lo que es el pueblo de Paso de Patria, totalmente el pueblo. Dice Efraín Cardoso en sus escritos, ¿verdad? En tomo 3, en donde aparecen los escritos de Natalicio Talavera, y justamente León Palleja, que estaba viniendo a Itapirú, lo hace subir a un hombre, a un soldado, arriba de un árbol, y lo único que se veía de Paso de Patria ardía en los 3 costados. Ardía totalmente. Se quedan 300 hombres de caballería a cargo del coronel Brugués y manda a incendiar totalmente el pueblo. Entonces ellos sofocaron, cuando llegan los aliados acá en Paso de Patria, ¿verdad? Prácticamente después de un furioso bombardeo, en donde las mujeres que estaban saliendo del pueblo iban con su carcajada. ¿Verdad? Que no se hacía sentir que tenían miedo de las bombas que se estaban cayendo atrás de ellos. Entonces, los aliados cuando llegan a Paso de Patria lo manda a sofocar inmediatamente el cuartel de López, que es esta. Hay alguna de las vías que tiene todavía algunos carbón, ¿verdad? Unos carbonizados que está acá en el museo. Y escribe un León Palleja, ¿verdad? Que la casa de López no deja de ser linda. En medio de su sencillez, estaba cuajado de rosas y claveles. Asimismo nosotros que estamos queriendo enaltecer ahora la casa de López, ¿verdad? Por eso es que plantamos muchas plantas, muchas rosas para que pueda ser como en aquella época, ¿verdad? Entonces Mitre estaba acá y al frente de la capilla está la pintura de Cándido López, está la fotografía, porque sabemos que cuando llegan los aliados en cualquier lugar donde están, viene con un fotógrafo, ¿verdad? Que era de la empresa Bati y compañía. Entonces en la capilla de Paso de Patria fue ocupado como hospital de sangre del ejército brasileño. Entonces por eso lo que se ve en una fotografía de Bati y compañía, ¿verdad? Que aquí aproximadamente a la derecha se ve una carpa donde se estaba oficiando una misa. Entonces, ¿por qué? Porque se oficia la misa acá, porque en la capilla de Paso de Patria fue ocupada como hospital de sangre del ejército brasileño. Y ahora vamos a ingresar al cuartel general. En Copetrol decidimos no ponernos la escarapela de nuestra bandera este mes. No porque no queramos, sino porque no lo necesitamos. Nosotros ya llevamos con orgullo los colores de nuestro país. No solo un día, sino todo el año. Feliz mes de la Independencia. Copetrol. Vamos. Taram, taram, tam, tam, taram, tam, taram. Para revalorizar totalmente lo que es la Casa de López, hemos armado un museo, ¿verdad? En donde desde el 2004 funciona como museo para que todo el pueblo paraguayo pueda conocer su historia. Y todos los habitantes de este país y extranjeros, turistas de nuestro país, pueden venir a Paso de Patria a conocer el museo.
Bueno, nosotros recibimos ya varias visitas ahora. Nosotros tenemos centenares de visitas que quieren conocer lo que es Paso de Patria y sus sitios históricos, ¿verdad? Porque aquí está el 70% de la más gruesa de las batallas se ha desarrollado en este territorio. Sí. Se llama Campaña de Huaytá. Entonces, todo lo que le compete a Paso de Patria viene a ser de Itapirú hasta Tuyutí, después está Boquerón del Sauce, está lo que es Yataiticorá, la batalla de Yataiticorá, la entrevista de Yataiticorá. Entonces, la gente quiere conocer su historia y el que quiere conocer su historia llega hasta Paso de Patria y le acompañamos en los sitios históricos. Excelente, Vicente. Te acompañamos y te escuchamos. Bueno, viene a ser lo que es... estas son los objetos de guerra, ¿verdad? Que llegaron a matar, son las esquirlas. Estas son las esquirlas de cañones, ¿verdad? Que cuando sale del tubo cañón, cuando pisa tierra, se conoce que la pólvora tiene una potencia enorme, ¿verdad? Entonces, cuando pisa suelo, empieza su destrucción. Y esos son los que matan, esos son los que llegaron a matar. Hay dos tipos de bala, ¿verdad? Se conoce que a través de los catálogos que tenemos, ¿verdad? Está, por ejemplo, lo que es la bomba y está la bala maciza. Estas son las bombas que llegaron a matar, que no llegaron a percutir, ¿verdad? Y estas son las balas macizas. Y con esto específicamente, exclusivamente con esto, se tiró abajo lo que es la iglesia de Huaytá. Con eso. Pero son cañones Wehrbull. Wehrbull viene a ser, ¿verdad?, un apellido inglés que él mismo había, o sea, fabricado este cañón, que es cañón Wehrbull. Entonces, por eso tiene ese nombre, ¿verdad?, este cañón, y tiraba 8 kilómetros. Se estudiaba en aquella época, ¿verdad?, que tiraba 8 kilómetros. ¿Por qué? Porque López estaba en el campamento de Pazupuco, estaba redactando una carta, y sabemos que, según el topógrafo Thompson, que estudiaba la zona, ¿verdad?, entonces de Curupaytí empezaron los bombardeos hasta Pazupuco, hasta el campamento de López, y justamente le salpicó toda la tinta que él estaba escribiendo. Entonces inmediatamente se resguarda en uno de los túneles que tenía abajo de una casamata ahí en Pazupuco, a una altura. Entonces se resguarda ahí. Se conoce que el cañón del ejército paraguayo, ¿verdad?, así como la Caveral, el General Díaz, el Criollo, no tenía mucha potencia, solamente tiraba una distancia de 3 kilómetros y no le hacía efecto a los acorazados. Hacía efecto, ¿verdad? Se conoce que eso dice en una carta el duque de Caxias a Pedro II, ¿verdad?, que los paraguayos son muy hábiles y muy donde pone el ojo pone la bala. Entonces teníamos artilleros muy valiosos, ¿verdad?, en el ejército paraguayo. Entonces hay varios tipos de balas. Acá tenemos en el museo, ¿verdad?, de distintos calibres. Tenemos minas de agua, esas son más grandes, son las minas de agua. Las famosas minas de agua. Estas son las minas de agua, ¿verdad? Pesa aproximadamente 70 kilos. Esto se estaba preparando, ¿verdad? Por eso lo que se encuentra así... que iban con estas cadenas. Se iban con estas cadenas. Tenía un cilindro de tubo que sale acá, ¿verdad? Tenía aproximadamente 3.500 libras de pólvora y se estaba preparando. Por eso lo que se encuentra afuera, porque todo esto se encuentra, si no se encuentra al lado del río, se encuentra en el río mismo, ¿verdad?, que es muy difícil de encontrar. Esto se estaba preparando, esto se pone en un tubo, todo el proceso, ¿verdad? Estos son ahí el proceso. Después sale la mecha, esa mecha sale lo que va a incendiar. Entonces, por eso lo que cuando iba a ir bajo agua se le ponía un tubito de vidrio. Y cuando vienen los acorazados, específicamente luego choca, ahí lo que se escuchan los famosos estruendos, ¿verdad? Así como le ocurrió al Río de Janeiro el 3 de septiembre de 66 en la batalla de Curuzú. ¿Sabés por qué te sentís muy chiquito cada vez que entras a un banco tradicional? Porque todo es muy grande. Pero en Bueno Bank creemos que acá lo único que importa es que el grande seas vos. Por eso ofrecemos atención las 24 horas, los 7 días de la semana, para que puedas acercarte cuando quieras y para lo que quieras. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos.
sabor. Que era el buque insignia. El buque insignia del ellos, ejército que brasilero. Contando en Humaitá. Así mismo. Entonces, hay varios objetos, ¿verdad? Para mí todos son de valores, ¿verdad? Entonces, siempre la gente me pregunta, ¿verdad? ¿Usted qué ha encontrado, Vicente? Porque todos los objetos hemos prácticamente sacado nosotros, ¿verdad? Entonces, hay varias, ¿verdad? Que son, por ejemplo, de muy valiosos, que tiene, por ejemplo, alguno distintivo que le pertenece al ejército paraguayo, otro al ejército aliado, y para nosotros es o sea que, como siempre digo, cada pedacito de hierro que estamos sacando de los sitios históricos tiene un valor histórico impresionante. Acá hay restos humanos quemados en el campo de Tuyutí. Sí, bueno, según la historia que se tiene, ¿verdad? Por eso lleva un escrito: en piras colosales son incendiados por los aliados los cadáveres paraguayos en Tuyutí. En Tuyutí, por ejemplo, se desarrolló 2 batallas. La primera fue una de las batallas más grandes libradas en el cono sur, en Sudamérica. Más de 60.000 hombres se chocaron frente a frente. 40.000 aliados que estaban listos para pelear. 21.000 paraguayos que salen del campamento de Pasupucú venían a saltar a Tuyutí, ¿verdad? Pero no pudimos salir con satisfacción porque hemos perdido esa batalla. Más de 7.000 paraguayos quedaron al azar. El ejército paraguayo tuvo que retirarse a su campamento, no pudiendo llevar a sus muertos ni enterrarlos. Entonces, en Tuyutí está una epidemia muy fuerte que era el cólera. Entonces, ordena al general Mitre que todos los cadáveres paraguayos se tenían que quemar. Se hacían fosas comunes, salían pelotones de soldados de 20 a 25 hombres, se cavaba y se ponía una capa de leña seca, otra capa de 200 a 300 de cadáveres paraguayos y fueron incendiados. Y nosotros hemos topado con estos cementerios, ¿verdad? Y todos aquellos quemados que están fueron los paraguayos, y por eso nosotros trajimos esto, ¿verdad? Entonces, decimos con propiedad que fueron de paraguayos, porque hemos mandado a examinar con policía de la capital, policía forense que vino con el señor Manuel Cuenca en aquella época, y llevaron muestras y efectivamente son restos humanos, o sea, que son restos óseos. Aquí para ver mejor, ¿verdad? Se fumaba mucha pipa también. Estas son las famosas pipas. Por ejemplo, tiene la cara de un oficial, tiene la parte quemada. Es una pata de una águila que le va agarrando, está quemado. Sí, esta es la pata. Sí, entonces estos son más chuchi todavía. Esto salía la pipa de acá, ¿verdad? O de acá, entonces tiene la cara de un indígena entonces son todos pipas. Estos, por ejemplo, son que le pertenece a oficiales del ejército argentino, de Villas de Cinto, porque de tropa hay muchísimo. Esto, por ejemplo, le pertenece a oficiales del ejército paraguayo. Todo aquel que tenga la cara de león, está bañado en oro, le pertenece a oficiales del ejército paraguayo. Se encuentra muy poco. ¿Por qué? Porque el que iba retrocediendo era el ejército paraguayo. Y ellos cuando toman esto lo llevan como trofeo de guerra. Este viene a ser un distintivo, una medalla que le pertenece al mariscal Francisco Solano López, está bañado en oro. Y tiene 2 caras. Entonces, el que está en la cara, lo que es más chiquito, que es una mujer, esa es la Alicia Lisa Lins, Madama Lins. Entonces, esto se utilizó como medalla. Había volado en una de las batallas de Tuyutí y cuando son cuernos de vaca y empezaba ese es el turú, y le aturdía a los aliados estando en Tuyutí. Eso hacían los paraguayos desde el campamento de Pasupucú. O el famoso yurupete, cuando iban a atacar el ejército paraguayo empezaba a gritar y empezaba ese es el famoso yurupete. Entonces eso todo encontramos en las crónicas escritas por Natalicio de María Talavera o un Juan Crisóstomo Centurión. También no le gustaba, por ejemplo, al ejército aliado, por ejemplo, ellos trajeron un sistema en el 67, habían contratado a algunos franceses para venir a alzar un globo estático en Pasupucú, ¿verdad? Y se subía para ver el campamento de Pasupucú. Subía el globo a 700 metros de altura y estaba un diario satírico que ya se imprimía en Pasupucú, ¿verdad? Se conocía como el Cabichuí. Entonces eso salía en el frente de la batalla y salía, ¿verdad? Y eso está una crónica en donde está el original, lo que es ahora, ¿verdad? Está, por ejemplo, en el archivo de Asunción, y cuando alzarse el globo, los paraguayos salían del campamento, se bajaban los pantalones y lo único que veía era el culo
de los paraguayos, y hacía fuego en todas las líneas de trinchera. Está dentro del cuadrilátero de lo que es del campamento de Paso, que tiene 22 kilómetros de trinchera. Nace de la laguna Chichí, bordea totalmente el cuartel general de Paso de López y termina en Humaitá, hace una herradura. Entonces ellos siempre defendían lo que es el cuadrilátero donde estaba López. Esta clase de estribo. Entonces cuando está el caballero entonces el posapié está ahí de guardia de honor. Entonces estos son lanzas ya hechos en la fundición de hierro de Ubicuí. En la rosada. La rosada. Se tiene lo que es, estos son sables bayonetas. Estos son los famosos sables bayonetas. Era muy lento el proceso de cargar el fusil, llevaba 3 a 4 minutos de cargar la pólvora, después de cargar lo que es la bala, después de atacar con tu baqueta, entonces el enemigo ya te lleva. Entonces esto se monta por el fusil, entonces sirve como para... Ahí se por eso lo que se... sí. El sable bayoneta. Y acá está la tranca. Seguro que tenía una especie de tranca ahí. Sí. Entonces el tipo te puede dar un tiro y un espadazo. Si quieres morir, morite. Y esto se habrá utilizado para... ¿Cuánta sangre habrá derramado? Derramamiento de sangre en batalla. Miles y miles de muertos se tiene acá en el departamento de Ñemby. También está lo que es el sable de la oficialidad. Estos son sables de infantería. Todo aquel cortito que viene así, que tiene el guardamano, le pertenece al oficial. Entonces son cortitos, entonces le pertenece al sable de oficiales de infantería. También es igual. Estos son rotos en combate. Todos estos sables son rotos en combate. Sabemos que el material es más material menos hierro tiene otro material, ¿verdad? Que cuando choca se rompe. Entonces por eso es lo que hay varias de esto, ¿verdad? Que son rotos y es muy valioso, muy histórico porque fueron rotos en combate. Tiene una bravura impresionante. El ejército paraguayo peleaba. Dice, por ejemplo, se desafiaban entre ellos. Entre los mismos soldados se desafiaban. Los escritores, Natalicio Talavera y León Palleja. Después de la batalla de Tuyutí, había dicho León Palleja que López lo manda a pelear a sus soldados. Le dio caña con pólvora. Y eso le retrucó Natalicio María Talavera y lo dijo. El ejército paraguayo, el pueblo paraguayo pelea por su honor y por su bandera. ¿Por qué? Porque no soporta ver banderas extranjeras flameando en sus tierras. Porque ahí nacieron sus abuelos, nacieron sus padres, nacieron ellos, nacerán sus hijos y nacerán sus nietos. Eso lo retrucó Natalicio María Talavera, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en Paso Pucú se conoce, ¿verdad? Que hasta de Paso de Patria se escucha siempre, ¿verdad? Las heroínas de Itaibaté, las mujeres que peleaban en Piribebuy, cómo se peleaban, ¿verdad? Sin armas. El conde de Deu había escrito también su admiración hacia las tropas paraguayas. Claro, era un ser invencible. Era después de la batalla de Boquerón del Sauce, el mismo Garmendia, que es un escritor argentino, dice: los paraguayos pelean como leones enfurecidos, y así mismo es. Entonces, toda la población prácticamente, porque después de que el ejército paraguayo ha tenido en Cerro León, se ha contabilizado más de 100.000 hombres bien preparados, así como el batallón 40, ejércitos bien formados, pelotones bien formados. Después el ejército paraguayo era una población que ya fue totalmente diezmada y que peleaban los niños y las mujeres. Entonces, sin embargo, las mujeres no hacen lo que hace el ejército aliado. El ejército aliado traía a las mujeres para prostituirse prácticamente en el Paraguay. Sin embargo, las pobres mujeres paraguayas venían a hacer el trabajo de enfermería. Donaron sus joyas, donaron todo lo que había, entonces por el bien de la patria. Entonces, y después se tuvo que en la posguerra tuvo que resurgir otra vez este pueblo paraguayo que fue muy maltratado. Entonces nosotros como hombres le debemos muchísimo a las mujeres. Admiración y respeto a así mismo las heroicas mujeres que estuvieron en esa época y pelearon en esa época. Sí, por eso te digo, ya en Piribebuy, por ejemplo, ya no teníamos más armas. Las mujeres se arrodillaban
abrían su vestido, cargaban arena, tiraban por la cara de los aliados, y mientras que ellos hacían así, ya llegaban con botellas rotas y con piedra. Así se armaban las mujeres paraguayas, las valientes mujeres paraguayas, descalzas, para defender a sus hijos después de la batalla de Costañú. Salían todas las mujeres para socorrerle a sus hijos, y algunos los socorrían, algunos ya no, porque el conde de Deus manda a incendiar el campo de Costañú.